Diario. Hemos invitado a Benjamín Rosales, él es experto internacional, también ex gobernador de la provincia del Guayas. No sé si Benjamín ya está listo. ¿Cómo le va, Benjamín? Buen día, bienvenido a Contrapunto. Buen día a ustedes, Jorge, y a la audiencia Edison. de Radio Huancavica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo amanece? ¿Sigue en Salinas, doctor? No, realmente estoy en el aeropuerto. Estoy en viaje a Sevilla, que tengo la presentación allá el miércoles de una tesis doctoral. ¿Un PhD, doctor? Sí, bueno, es un trabajo que he hecho sobre la balsa Huancavilca y desde la época prehistórica y desde los inicios, y en efecto es con la intención pues que sea publicado internacionalmente. Qué bien, doctor. Nos gusta eso, que usted siga escribiendo sobre esos temas tan importantes y que obviamente enriquecen a la literatura, a la historia de nuestro país en particular. Y obviamente tomándole el pulso a lo que pasa en el mundo entero. Todavía estamos preocupados de lo que sigue este conflicto. Continúa el conflicto Rusia-Ucrania. Prácticamente ya van 2 meses y no se ve visos de que vaya a prosperar la paz. Así es. Realmente el ataque o la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó hace 2 meses, tuvo el objetivo de parte de Vladimir Putin de hacer un triunfo rápido, porque las fuerzas de Rusia son muy superiores a las de Ucrania, y cambiar el gobierno y poner una administración dependiente de Moscú. Eso no ocurrió debido a la realmente heroica y valerosa defensa del ejército ucraniano y el apoyo que ha recibido logísticamente y en armas de Estados Unidos y de naciones europeas. Entonces ahí hemos visto cómo Rusia y Putin han cambiado el objetivo, y ya no es entonces el de cambiar el gobierno y tomarse Kiev, sino únicamente el invadir y completar la invasión que comenzó en el 2014 del este de Ucrania, de las provincias de Donetsk y Luhansk, que llaman el Donbass, la región del Donbass, y también aparentemente, según las declaraciones de un general ruso, de tomar todo el sur de Ucrania para cortar la salida de Ucrania a el Mar Negro y hacerlo un estado dependiente o vasallo de Rusia. Yo creo que la forma como los ucranianos se están defendiendo y el liderazgo que el presidente Zelensky le está poniendo a ese país van a hacer que ellos sigan con esa defensa, y la guerra no va a acabar pronto, desafortunadamente. La guerra acabará ya sea cuando o los rusos avancen significativamente y ahí quiera, bajo esas condiciones, Putin imponer digamos, la disminución del territorio ucraniano, o cuando la resistencia de Ucrania sea suficientemente fuerte que el ejército ruso no pueda avanzar, que eso comience a causar estragos en la economía de Rusia, más allá de las sanciones económicas que ya han impuesto los países de la OTAN y Estados Unidos, que es parte de la OTAN, y que entonces pierda poder, pierda ese poder tan grande que tiene Putin como presidente, y que pierda, digamos, apoyo de las fuerzas fácticas de Rusia, y que en ese caso entonces también ahí tendríamos el fin de la guerra. Pero esto puede tomar más de 1 mes, seguirán bombardeando ciudades y seguirán muriendo mucha gente. Es muy desafortunado que Putin haya tomado esa decisión. ¿Y quién creyera, no? Hace más de un siglo se habían terminado aparentemente estas conquistas, estas invasiones, pero el siglo XXI nos sigue llamando bastante la atención, como hay hombres, en el caso de Putin y los militares, que tratan de conquistar lo que era antes parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, ¿qué pasa con el papel de la Organización de Naciones Unidas? Tal parece, me decepcionan, tal parece que es una especie de club de varios países, pero en la práctica, doctor,
no se ve mayor Bueno, situación. hay, hay dos factores. Primero, en las Naciones Unidas hay 5 países que tienen poder de veto y uno de ellos es Rusia. Entonces, sobre las decisiones, digamos, que pueden ser más impositivas, es difícil, es imposible prácticamente mientras hayan estas 5 naciones con poderes de veto. Pero por otro lado, las Naciones Unidas sí ha separado a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos. Obviamente aquí está atacándose todos los derechos humanos y la población civil de Ucrania está sufriendo muchísimo. Hay incluso acusaciones de genocidio que se están haciendo y algunas con sustento contra los civiles ucranianos que han sido, digamos, afectados por el ejército ruso. Yo creo que el que tiene más poder en estas situaciones es una alianza militar como es la OTAN. Esa es la que, sino que como Ucrania no es parte de la OTAN, no pueden entrar directamente o no deben entrar directamente a un enfrentamiento. Lo que están haciendo me parece que está bien, están dando apoyo de armas a Ucrania y mientras los ucranianos estén dispuestos a defender su patria, yo creo que ellos van a salir exitosos. Jorge Escobar. ¿Cómo le va, Benjamín? Un gusto saludarlo. Espero esté bien junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto. Ahora, digamos que hay algún aliento en materia del concierto internacional con la reelección de Emmanuel Macron en Francia. Acuérdese que un poco la preocupación iba por el lado de que Marine Le Pen había mostrado su simpatía o al menos identificación con el eje de Moscú en medio de toda esta circunstancia tan compleja para el mundo, esencialmente para los pueblos de Ucrania y las zonas colaterales que también se ven perjudicadas. Pero más allá de eso, también hay un golpe comercial, Benjamín, y en el caso puntual de Ecuador. Una de las alternativas, según el mismo gobierno, para esa mercadería a la deriva, producto de este conflicto bélico, era China, pero hoy China nuevamente tiene un brote de COVID en una de sus poblaciones y eso también empieza a complicar esta posibilidad para que las exportaciones no petroleras puedan encontrar finalmente un puerto seguro. Y hablamos de banano, de camarón, de flores, de café, de atún, por ejemplo, Benjamín. Bueno, en primer lugar, sí, es realmente, digamos, conveniente a la Unión Europea, a la OTAN, a la defensa de Ucrania y al enfrentamiento a Rusia, el que haya ganado las elecciones y con la contundencia que lo ha hecho Macron. Yo creo que eso es una noticia positiva, digamos, para la Alianza Europea, para la Unión Europea. Con respecto a las exportaciones ecuatorianas, en efecto se han perjudicado. Entre Rusia y Ucrania hacen más del 20% de las exportaciones de banano. También las exportaciones de flores han sido fuertemente afectadas porque también hay un porcentaje alto de flores que van a Rusia y a Ucrania. Yo creo que de alguna manera el banano tiene una ventaja. El banano es un alimento económico importante. Yo creo que los rusos y los ucranianos, sobre todo Rusia seguirá importando banano. Ellos tienen sus puertos abiertos, tanto San Petersburgo como los puertos del Pacífico, es decir, Vladivostok. Posiblemente lo que esté cerrado es el comercio a través del Mar Negro. Eso sí afecta, pero yo creo que encontrarán vías para que el banano ecuatoriano siga yendo a Rusia. El otro día averigüé que en efecto los exportadores rusos que están en el Ecuador, ellos siguen comprando banano y exportando. Más difícil seguramente será para Ucrania. Ucrania se tendrá que abastecer de banano vía Polonia, porque Polonia es también gran consumidor de banano. Pues yo estoy seguro que justamente en caso de guerra el consumo del banano, que es un alimento, como digo, nutritivo y valioso para los pobladores, va a seguir fluyendo. Más difícil quizás en el asunto de las flores. De todas maneras hay una afectación definitivamente, pero no creo que sea tan grande como lo que hubiéramos pensado que podía ocurrir si las exportaciones se hubieran paralizado por completo. Esto no ha sucedido, hay una dificultad, digamos,
en las exportaciones, pero no se han detenido completamente. Yo creo que eso es importante tener en cuenta. De todas maneras, mientras más diversificadas estén las exportaciones del Ecuador, mejor para cualquiera de estas eventualidades. Entonces sí es importante tener el Ecuador una magnífica relación con todos nuestros principales compradores comerciales, que esto incluye Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea y el sur del continente, que también son grandes compradores de nuestros productos. Ahora bien, en medio de toda esta situación que hemos expuesto y que no solo obedece a lo geopolítico, sino también a lo comercial, hay mucha expectativa en el mundo en torno a lo que podría identificarse como el día en que se pueda finalmente encontrar una solución. En los conflictos mundiales pasados, por ejemplo, tuvimos el día D, ¿no? O la operación Overlord, por ejemplo, ¿no? En el mar de Francia, ¿no? Y quizás, no sé si la decisión pase por lo militar o por la sumisión de una de las partes. Benjamín, ¿cuál es su lectura? Usted me dice con respecto a cuándo acabará la guerra. Claro, si es que tendría que haber una decisión determinante para que esto finalmente concluya o exista alguna decisión sí. que le convenga al pueblo de Ucrania. Bueno, yo lo que pienso que puede ocurrir es que se le hagan las cosas difíciles en el frente interno a Putin. Es decir, van a ver con justamente el hundimiento del Mosca, con la retirada del alrededor de Kiev, los rusos se están dando cuenta que la guerra no la están ganando y les está costando mucho sacrificio también a ellos. La reacción del mundo ha sido completamente desfavorable a esta invasión rusa. Y eso, por más que haya un control de la prensa en Rusia, seguirá conociendo por parte de los ciudadanos. Entonces van a ir creciendo las manifestaciones de rechazo a Putin, va a ir perdiendo popularidad. Y entonces por ahí puede haber que esto le haya salido el tiro por la culata y que el cambio de régimen se dé en Rusia y no en Ucrania, como puede ser. Y ahí cambiaría la cosa. Ahí sencillamente el nuevo gobierno ruso o quien tome el poder van a buscar la paz, van a evitar que esta guerra continúe y tendrán que hacer un acuerdo con Ucrania. En efecto, quizás Crimea tenga que quedar con Rusia, pero y quizás tenga impedir que OTAN crezca hacia Ucrania. A eso se tendrá que llegar a algún punto en la negociación. Pero yo creo que eso sucede o el propio presidente Putin se da cuenta del fracaso del logro de sus objetivos y revierte la situación a lo que era antes de la guerra, en donde ya Rusia tiene posesión completa de Crimea, pero que acepte que Ucrania sea un país independiente y libre. Esto creo que es lo que tendrá que ocurrir finalmente. Al fin y al cabo, los imperios en el mundo acabaron después de la Segunda Guerra o antes, en el caso de Rusia cuando cayó la Unión Soviética, pero regresar a los imperios de los siglos pasados es imposible, es decir, es algo muy difícil. La invasión de Rusia y la intención de Putin ha sido contra la historia, como usted lo dijo hace un momento, y yo creo que eso no va a tener éxito, y si lo tuviera, las intenciones de Rusia seguirían avanzando a coger los otros territorios que alguna vez fueron parte del imperio zarista en el siglo XIX. Yo creo que eso no va a ocurrir. Bueno, esperemos. En todo caso, fíjese, a propósito de lo que le comentaba en torno a la reelección de Emmanuel Macron, lo que ha dicho el mismo Vladimir Putin, y esto se podría interpretar como un guiño. Le deseo sinceramente éxito en sus actividades estatales, así como buena salud y bienestar. Es lo que ha dicho Vladimir Putin en torno a la reelección de Emmanuel Macron, pero esos guiños al final, con un conflicto bélico encima, con una carga de crítica mundial en sus hombros, ¿le podría servir de algo, Benjamín? Bueno, tenga en cuenta una cosa, Emmanuel Macron, a pesar de que Francia y su gobierno apoyan de alguna manera, inclusive directa, a Ucrania, ha mantenido los lazos de comunicación abiertos con Putin. Eso es importante.
El otro líder europeo, o digamos europeo asiático, Turquía, también lo ha hecho, Erdogan. Entonces yo entiendo que son los dos principales líderes del mundo de naciones, digamos, que tienen una comunicación abierta todavía con Putin. Y eso es importante. Emmanuel Macron dijo lo difícil que se le hacía porque él no está de acuerdo con la actitud que ha tomado Putin, pero lo necesario que es para el mundo y para Europa el mantener una comunicación abierta precisamente para tratar de lograr que la guerra acabe y acabe antes y que no tenga que llegarse a tener un contundente triunfo de uno o del otro, sino que pueda llegarse a una negociación y tener una paz más temprano que tarde. Sí, ojalá que esa paz no sea tan cara o al menos sangrienta. Por eso le ponía el ejemplo de escenarios pasados, ¿no? Lo de Normandía, por ejemplo, cuando llegaron las tropas anglosajonas para la liberación en conjunto con lo que era en esa época Rusia también, ¿no? La liberación de Francia, del asedio del otro dictador en esa época que era Hitler desde Alemania. 7:26. Benjamín, un poco para la conclusión. ¿Usted considera que esta situación de la invasión a Ucrania podría ser la puerta más adelante, una vez que se logre alguna solución, podría ser la puerta más adelante para futuras operaciones invasivas desde otras latitudes del mundo? Porque fíjese que esto, claro, empezó con Crimea, en efecto, en el año 2014, pero se suponía pues que todo esto había terminado a mediados del siglo anterior, y para eso se habían constituido Naciones Unidas y estos organismos internacionales. Pero parece que la caída del muro de Berlín, que fue la antesala de la disolución de la Unión Soviética entre el 89 y el 91, en el siglo pasado, lo que fue un sueño, lo que todo el mundo esperaba, al final se convirtió en una pesadilla para personas como Vladimir Putin y su generación, que es lo que hoy están demostrando con este tipo de acciones. Bueno, como yo creo que las guerras no se van a acabar nunca jamás, porque siempre van a haber líderes como Vladimir Putin y países como Rusia que en un momento dado quieran seguir creciendo su influencia y su afán imperialista. Lo mismo puede ocurrir en Asia. Ahí vemos que China quiere ampliar su influencia y su dominio en el mar de la China, y en un momento dado estaría en riesgo que Taiwán y otros países de Asia. Pero yo creo que si es que el mundo apoya a Ucrania como lo está haciendo y la invasión de Rusia a Ucrania fracasa, eso es un mensaje a Putin y a las personas, a los grupos políticos que tienen todavía ambiciones imperialistas en el siglo XXI, que cambien su modo de ser. Es decir, no va a haber el fin de las guerras, pero esta guerra o este líder como Putin pudiera perder su influencia debido, si es que fracasa en efecto, como aparentemente está ocurriendo y ha venido ocurriendo en Ucrania. Entonces yo creo que si eso ocurre lo debemos a la valentía del ejército ucraniano y del presidente Zelensky, que le pusieran un paro, porque en esos afanes imperialistas de Rusia, de fracasar esa defensa de Ucrania, el riesgo es que esto siga luego a otros países que antes estuvieron bajo el ámbito de influencia soviético o del imperio ruso. Y lo mismo pudieran tener otras ambiciones otros países, inclusive la propia Turquía, que quiera volver digamos, a los afanes imperialistas del Imperio Otomano. Yo no creo que eso va a ocurrir. La historia no generalmente va para atrás, pero hay que aprender del pasado para, en efecto, enfrentar estos problemas con decisión ahora, como lo están haciendo la OTAN, apoyando a Ucrania y no dando espacio para que estas ambiciones crezcan. Así es. Muchas gracias al doctor Benjamín Rosales, analista internacional, ex gobernador del Guayas. Nos ha dado su panorámica, una lectura muy clara y determinante en torno a lo que sucede con la invasión a Ucrania. 7:29, Edison. Doctor, feliz viaje, pronto retorno. Muchas gracias. Saludos. Okay, muy buenos días.